anticuerpo con una letra de tipo Y. ¿Sí? Esa es la estructura básica de un anticuerpo. Y miren, para que nos vaya bien en este capítulo tenemos justamente que comprender, ¿no es cierto?, bases de biología estructural. Pero yo ya hice una pequeña introducción de biología estructural con PES 93. Ahora, empecemos con anticuerpos. Primero, ¿qué son los anticuerpos? ¿Sí? Obviamente son proteínas, ¿no es cierto? Ya, ¿no es cierto? Ahora, son proteínas que forman parte del sistema inmune adaptativo, a diferencia del sistema de complemento, que también son proteínas, pero el sistema de complemento pertenece, ¿no es cierto?, al sistema inmune innato. En este caso, los anticuerpos pertenecen al sistema inmune adaptativo. Ahora, estos anticuerpos son producidos, ¿no es cierto?, en el sistema, ¿no es cierto?, en el huésped, tras la exposición de un antígeno. ¿Cuáles son los antígenos? Simplemente pueden ser, por ejemplo, estructuras de superficie bacteriana. Por ejemplo, el LPS puede ser un antígeno. Una proteína de membrana de una envoltura celular bacteriana puede ser un antígeno. Es decir, toda sustancia extraña que ingresa al cuerpo, que puede obviamente producir una respuesta para producir anticuerpos. Miren, los anticuerpos no son los únicos que se unen a antígenos. Existen otras moléculas que se unen a antígenos, por ejemplo, el receptor de la célula T, que ya habíamos topado, también se une a antígenos. ¿Ya? Pero eso no vamos a topar en detalle en este módulo. Lo que nos vamos a enfocar es en anticuerpos. Por favor, estudien, ¿no es cierto?, la tabla 5.1 que está aquí. Ahora, los anticuerpos son, ¿no es cierto?, sintetizados por los linfocitos B. Es decir, los linfocitos B son los productores de los anticuerpos. Son las células centrales. El eje, ¿no es cierto?, de la producción de anticuerpos está en los linfocitos B. Ahora, estos anticuerpos en los linfocitos B, ¿no es cierto?, pueden estar atados a la membrana. Es decir, si yo dibujo aquí un linfocito B, y acuérdense ya la morfología de los linfocitos, ¿no es cierto?, obviamente no son polimorfonucleares, ¿no es cierto?, sino son mononucleares. Aquí está el núcleo. Y obviamente los anticuerpos pueden estar simplemente atados, ¿no es cierto?, a la membrana de los linfocitos B. Y para que no se olviden que son los linfocitos B los que producen anticuerpos, yo pongo una B gigante aquí. Obviamente en este caso estos anticuerpos están unidos a la membrana del linfocito B. Ahora, estos anticuerpos también pueden dejar de asociarse a la membrana y pueden ser secretados, es decir, pierden la afinidad por la membrana y simplemente son secretados al exterior. ¿Ya? Y claro, yo les había dicho que los anticuerpos reconocen estructuras de superficie bacteriana. Pues esas estructuras de superficie bacteriana se denominan antígenos, básicamente porque son reconocidos por los anticuerpos. Aquí estoy dibujando un antígeno, aquí estoy dibujando otro antígeno, aquí estoy dibujando otro antígeno. ¿Por qué? Estos anticuerpos se unen a antígenos, es decir, a sustancias extrañas del cuerpo como tal. Estos antígenos, ¿no es cierto?, pueden ser, por ejemplo, la parte O del lipopoligosacárido, puede ser la flagelina, ¿no es cierto?, es básicamente esta proteína que forma la estructura de los flagelos. ¿Qué puede ser? Puede ser el peptidoglicano, puede ser... ¿Qué más puede ser? ¿Qué se les ocurre? El LPS, ya había dicho, la parte O del LPS. ¿Qué más? Una proteína de membrana, etcétera. Tantas cosas que puede ser. Puede inclusive ser una molécula de ADN, inclusive también, ¿no es cierto?, etcétera. Toda sustancia extraña al cuerpo normalmente puede ser reconocida por un anticuerpo. Ahora, miren, aquí yo les voy a hacer una pregunta importante que quiero ponerles en el examen. ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? Médicos. ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? Si ustedes toman un plasma y lo ponen en un tubo de ensayo, ¿qué es lo que va a pasar con ese plasma? Ese plasma
¿no es cierto?, va a generar un coágulo, pero ese coágulo, ¿no es cierto?, está formado por factores de coagulación. Lo que queda se denomina suero, es decir, es la parte de la sangre que carece de factores de coagulación. Eso es lo que es el suero. Y en el suero, ¿no es cierto?, se acumulan los anticuerpos. Por eso es que cuando ustedes hacen, ¿no es cierto?, titulación de anticuerpos, es decir, medir la cantidad de anticuerpos que tiene un paciente en particular, usan suero, porque es en el suero en donde están los anticuerpos. O cuando quieren diagnosticar y determinar si existe un anticuerpo en particular para un patógeno dado, usan obviamente suero para saber si hay o no hay la presencia de esos anticuerpos para un patógeno. ¿Sí? Dicho esto, ¿no es cierto?, que simplemente son generalidades, entramos ya a esta parte, ¿no es cierto?, que es estructura de anticuerpos. Y para esto tenemos que familiarizarnos, ¿no es cierto?, con, obviamente, biología estructural. O sea, tenemos que tolerar ciertos conceptos de biología estructural. Pero ustedes ya lo han visto bastante bien, porque ya comprenden, por ejemplo, la estructura del dominio central de P53. Y si usamos eso como primer escalón para entender el resto de biología estructural que vamos a ver durante este curso, se les va a hacer bastante fácil. Estructura de anticuerpos, capítulo 5. Miren, los anticuerpos, ¿no es cierto?, pertenecen a esta superfamilia de proteínas, que son inmunoglobulinas. Si es que ustedes ponen, ¿no es cierto?, en un campo eléctrico, en un gel de poliacrilamida, estas proteínas van a migrar, ¿no es cierto?, en un patrón determinado y se van a diferenciar de otras proteínas que migran bajo otro patrón determinado. ¿Ya? Miren, aquí tenemos una serie de proteínas que pertenecen a esta superfamilia de inmunoglobulinas. ¿Sí? Diana no les dejaba entrar a ustedes. ¿Ya? Entonces, tenemos una serie justamente de proteínas que pertenecen a esta familia o a esta superfamilia de inmunoglobulinas. Miren, yo he encerrado en este círculo justamente la estructura base de una inmunoglobulina G. Es un tipo de anticuerpo de inmunoglobulina G. Y este anticuerpo está involucrado, ¿no es cierto?, justamente en la liberación, ¿no es cierto?, de infecciones bacterianas. Ahora, hacia el lado derecho existen también otra serie de proteínas de tipo inmunoglobulina, ¿sí? Pero esas no son anticuerpos. Esas proteínas no son anticuerpos. Esta sí es un anticuerpo. Acá tenemos la estructura del receptor de la célula T. Justamente, ¿no es cierto? Miren, aquí está la cadena beta y la cadena alfa. Ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que el receptor de la célula T era de tipo beta-alfa. Aquí tienen el complejo de histocompatibilidad, ¿no es cierto? Aquí tienen el CD4. ¿En dónde está el CD4? Estaban los linfocitos G. Eran los G, pero los citotóxicos. Los G. Perfecto. Acá tenemos el CD8 y acá tenemos esta molécula de adhesión celular justamente que se expresa en los endotelios de los vasos sanguíneos, el IKIAM, justamente en respuesta, ¿no es cierto?, a citoquinas. ¿Por qué se llaman inmunoglobulinas? Todas estas proteínas que están acá. Básicamente noten este dominio que está presente aquí, este dominio globular. Realmente lo que se está representando como núcleo ahí es un dominio globular. Y ese dominio globular lo vamos a desglosar en detalle en este curso. ¿Cómo está compuesto cada uno de ese dominio? ¿De qué está hecho ese dominio? ¿Cuáles son las estructuras que forman ese dominio? ¿Qué se representa con estas líneas entrecortadas acá? ¿Por qué hay estas letras C aquí? ¿Por qué hay estas letras B aquí? ¿Por qué hay esta letra N aquí? ¿Por qué hay esta letra C aquí? Todo eso vamos a ir comprendiendo ahorita. Ahorita este slide únicamente está presentándoles esta superfamilia de inmunoglobulinas y yo les he adelantado que están dentro de esta familia porque presentan este tipo de dominios globulares. Dominios globulares, ¿no es cierto?, que se representan como esta estructura de tipo bucle que está. ¿Sí? Sencillo. ¿No?
estructuras ya no es ajena para ustedes. Y en laboratorio vamos a examinar con quimera la estructura de los anticuerpos. Ahora, miren, ¿no es cierto? Esta es la estructura 3D de un anticuerpo. Y acá está la representación, ¿no es cierto? Simplemente el dibujo de esta estructura 3D. Es decir, este gráfico de acá simplemente nos está diciendo o tratando de interpretar qué es lo que hay aquí. Eso es todo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hay aquí? Miren, aquí hay básicamente una cadena pintada en color amarillo. Y esta cadena también está pintada en color amarillo. Estas cadenas que están pintadas en color amarillo, si yo comparo el tamaño, son más pequeñas que la cadena que está pintada en azul o que la cadena que está en rojo, ¿sí o no? ¿Son más pequeñas, sí o no? En largo. ¿Son más pequeñas, sí o no? ¿La amarilla es más pequeña que la roja? Sí, claro que es más pequeña. Claro que es más pequeña. Claro que es más pequeña. Al ser más pequeña, estas cadenas se denominan cadenas livianas. Estas cadenas que son más largas, la roja y la azul, son cadenas pesadas. La representación, ¿no es cierto?, de estas cadenas livianas y rojas la tenemos acá. Noten ustedes, ¿no es cierto?, ¿cuál sería la cadena pesada aquí? ¿La roja o la verde? Entonces aquí tenemos una roja. Esta es la cadena pesada. Esta es una cadena pesada. Aquí hay otra cadena pesada. Entonces, ¿cuántas cadenas pesadas he contado hasta el momento? 2. Entonces, este anticuerpo que se usa como paradigma de la biología estructural de los anticuerpos, que la IgG, ¿cuántas cadenas pesadas tiene aquí de acuerdo a esto? 2. Representadas aquí en color rojo y ilustradas acá en este diagrama en 3D en color rojo y en color azul. Héctor, por favor, sí. Ya, ahora bien, acá en verde, ¿qué son estas? ¿Cadenas livianas o cadenas pesadas? Livianas, ¿sí? ¿Cuántas cadenas livianas hay en la IgG? 2. Entonces, podríamos decir que el anticuerpo es una molécula simétrica o asimétrica. Simétrica, porque si toman, ¿no es cierto?, este lado, es básicamente la copia de este otro lado. Es simétrica. Si yo dibujo acá un eje, es simétrico, ¿cierto? Ahora, ¿qué significan estas letras que están aquí? Y todo lo que está ahí adentro. Tomemos primero a una cadena pesada. Para esto le voy a encerrar a la cadena pesada. ¿Cuántos Cs están observando en la cadena pesada? Contemos. 1, 2, 3. Es decir, existen 3 dominios globulares. ¿Pero por qué se denominan C? Se denominan C porque son dominios constantes. Es decir, que sus aminoácidos no cambian. Son constantes, se mantienen constantes. Pero si yo me voy acá arriba, ¿qué es lo que estamos observando? Un dominio globular que tiene una letra B. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué es B? ¿Por qué es B este dominio de acá? Variable. Es variable, es un dominio variable, es decir, que tiene una secuencia de aminoácidos que puede ser variable en o entre los diferentes anticuerpos. ¿Sí?
Es decir, si yo dibujo aquí un anticuerpo y acá otro anticuerpo, ¿no es cierto? Y encierro los dominios B y comparo estos dominios B, ¿van a ser iguales entre estos dos anticuerpos? No, no van a ser iguales. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué razón se da esto? ¿Por qué razón creen que se da esta situación? ¿Por qué creen que los anticuerpos tienen dominios variables? Porque pertenece a un sistema inmune adaptativo. Sí, eso es una opción. ¿Y por qué es necesario que el sistema inmune adaptativo tenga estos dominios variables? Para reconocer. Para reconocer una amplia gama de antígenos. Y ahí sí, no un patrón necesariamente molecular que pertenece a un grupo de bacterias, sino a un patrón molecular específico para una bacteria dada. ¿Sí? Para un serotipo dado. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿a qué hace referencia la letra H aquí? A heavy. Es decir, este C pertenece, ¿no es cierto?, a una cadena pesada, heavy. Este otro C2 pertenece a otro heavy. Este C3 pertenece a otro, mejor dicho, al mismo heavy. ¿Y BH a qué hace referencia? Variable que pertenece a esta cadena heavy, cual pesada. Y acá CL, constante que pertenece a una cadena lineal. ¿Sí? Para resumir, entonces, los anticuerpos tienen dos cadenas pesadas, dos cadenas livianas. Cada cadena pesada, ¿no es cierto? Si tomamos como paradigma la IgG, ¿no es cierto? Tenemos que una cadena pesada está compuesta de 3 dominios constantes y un dominio variable. Y cada cadena liviana está compuesta de un dominio variable más un dominio constante. Entonces los anticuerpos se van a unir aquí, ¿no? En esta zona. ¿Y para qué entonces hay el resto de dominios si los antígenos se unen a esta zona de B? Porque aquí estas zonas, ¿no es cierto?, van a ser zonas funcionales de los anticuerpos. Noten ustedes, ¿qué es lo que dice aquí? Es un receptor, ¿no es cierto? Es una zona que se une al receptor FC en anticuerpos. Y aquí está otra parte que dice aquí, que se une al complemento. Entonces, esta es la zona que se une a proteínas del complemento para la activación de ¿cuál vía? ¿De la vía clásica o de la vía alterna? ¿Sí? ¿Vamos? Ahora, analicemos la estructura de los dominios globulares como tal. Miren, ya después de haber analizado la estructura de P53, esto ya es como comer jamón. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy encerrando un dominio globular y lo estoy amplificando acá. ¿En qué resolución normalmente tendría que ser aquí? ¿En Armstrongs, micras, metros, milímetros? ¿En qué estaría aquí yo? Armstrong. Entonces ahorita estamos viendo en Armstrong. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cómo se llaman estas estructuras? Láminas beta. ¿Cuántas láminas beta hay aquí? 2. Una en rojo y otra en amarillo. Son láminas beta antiparalelas, que adicionalmente, ¿no es cierto?, podemos observar diferentes loops dentro de estas láminas beta, que conectan las dos láminas beta. Ahora, ¿qué es lo que podemos visualizar aparte de estas láminas beta? Que se conectan, ¿no es cierto?, a través de un puente disulfuro. Aquí está el puente disulfuro. ¿Dónde está el puente disulfuro en esta representación? Está acá. Entonces, cada dominio globular de un anticuerpo tiene dos láminas beta.
Láminas beta que están conectadas con un puente disulfuro. Láminas beta que a su vez son antiparalelas. Si ven, por eso es que yo estresé un poco la estructura del dominio central del P53, justamente para poder, ¿no es cierto?, tratar, ¿no es cierto?, de entender aún mejor la estructura de las diferentes proteínas del sistema inmune. Porque el receptor de la célula T también hay que comprenderlo desde una perspectiva de biología estructural. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora les voy a hacer notar algo adicional a los dominios globulares que tienen puentes disulfuro. ¿De qué manera están atadas las cadenas pesadas entre sí? También por puentes disulfuro. ¿En dónde se encuentran estos puentes disulfuro? Aquí. Entre el C1 y el C2. Las cadenas livianas también se atan a las cadenas pesadas a través de puentes disulfuro. ¿En dónde están? Si tomamos como referencia la cadena liviana, al final del constante. Esa es otra de las características, ¿no es cierto?, de los puentes disulfuro en el mundo biológico, que ayudan en el empaquetamiento de proteínas. Y obviamente un buen empaquetamiento, una buena estructura 3D de una proteína da una buena funcionalidad de la proteína. Cuando se pierde esa funcionalidad, ¿no es cierto?, también en la mayor parte de los casos se ha perdido la estructura de la proteína. ¿Sí? Ahora, hemos estado analizando la estructura de los anticuerpos, pero hay algunas cosas más de que hablar de los anticuerpos. Miren, los anticuerpos, al ser proteínas, ¿no es cierto?, en los laboratorios se los purifica, ¿no es cierto?, algunas veces se los trata con proteasas. Y obviamente, una proteasa que se usa mucho en laboratorio es la papaína. Sí, la papaya también tiene papaína, y por eso es bueno para la digestión. ¿Ya? Sí, en serio les digo. Entonces, esta papaína, noten en dónde rompe el anticuerpo. Entre el C2 y el C1. Pero hay dos C2 y C1, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuántos segmentos van a cortarse o van a presenciarse después del corte? 2 segmentos. Estos segmentos, los superiores, los que están o los que poseen el dominio V, ¿no es cierto?, el dominio variable, se denominan FA. El remanente, el que no tiene el dominio variable, se denomina FC. Y esto es importante tener presente, porque cuando ustedes dicen, el anticuerpo se unió al fagocito, es la zona FC, ¿no es cierto?, que se unió al fagocito. Porque los anticuerpos también tienen, ¿no es cierto?, receptores en los fagocitos. Y los receptores de los fagocitos reconocen la zona FC. Y en la zona FAB está la zona variable, la que reconoce el antígeno. ¿Ya? Miren, la situación es más compleja. Estamos observando aquí un dominio variable. ¿Sí? Acá, en mi lado derecho. Y yo les había dicho que estos, ¿no es cierto?, dominios tienen láminas beta y que también había loops en estos dominios. Pero en los dominios variables, estos loops son aún más variables. Es decir, el dominio variable presenta, ¿no es cierto?, aún más variación en sus loops. ¿Por qué tiene que haber aún más variación en sus loops? Porque son los loops, en la mayor parte de los casos, los que van a establecer contacto con el antígeno. Y aquí están. ¿Cuántos dominios variables tipo loop, cuántos loops estamos observando acá variables? ¿Cuáles son? CDR1, 1. CDR2, 2.
CDR3, 3 loops variables que van a establecer contacto con el antígeno. Miren, acá obviamente se visualiza, ¿no es cierto?, por conteo de residuos, es decir, por conteo de aminoácidos que están formando ese dominio. Y noten ustedes que en el eje de las Y está la variabilidad. CDR1 en color azul, ¿no es cierto? ¿En dónde está la mayor variabilidad? Aproximadamente antes del aminoácido 30, es decir, acá. Este aminoácido con frecuencia tiende a ser cambiado. ¿Sí? ¿Cuál es la zona o el loop más variable de estos tres? Es el CDR3. Este es el más variable. Ahora, ¿cómo se genera esta hipervariabilidad? Es la pregunta. Con mutaciones somáticas, hipermutaciones somáticas en los linfocitos B. ¿Sí? Y eso no vamos a ver en este módulo, pero sí más adelante. ¿Ya? Entonces aquí estamos observando la estructura 3D de un anticuerpo. Noten ustedes las cadenas pesadas, ¿no es cierto?, se ilustran en color rojo, las cadenas livianas se ilustran en color amarillo. Obviamente los antígenos establecen contacto con las zonas B, con los dominios B. Pero específicamente, ¿con qué zona de los dominios B? Con los loops que se ilustran acá en este gráfico. No estoy diciendo que esto siempre sucede, pero en una gran mayoría de casos son los loops los que establecen contacto con el antígeno. ¿Por qué? Porque son los más variables dentro del dominio variable. Y en particular el CDR3 es uno de los más variables. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Ya cuando abran quimera, los anticuerpos en quimera ya se van a dar cuenta. Entonces, por favor, no se olviden de instalar quimera y también de traer un ventilador para la persona. ¿Estamos o no? Ahora, hemos estado tomando el paradigma a la inmunoglobulina G. Miren, la pregunta acá es cuántos tipos de anticuerpos existen en el sistema. Estudiantes de medicina, segundo año, ¿cuántos anticuerpos hay en el sistema? ¿Cuáles son? Ya, entonces más o menos les suena. Entonces, vamos a mencionarlos. Inmunoglobulina A, G, D, M, E. ¿Ya? 5 tipos de anticuerpos. Ahora, miren, observemos la estructura de la inmunoglobulina A. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le hace ser inmunoglobulina A? Y primero, también, ¿cuál es la función de la inmunoglobulina A? La inmunoglobulina A está presente en glucosas. ¿Ya? Esa es la función de la inmunoglobulina A. ¿Ya? Estar presente en las glucosas. Ahora, ya mencioné la función. ¿Qué es lo que le hace ser inmunoglobulina A a la inmunoglobulina A? Lo que le hace ser inmunoglobulina A son sus dominios constantes, que tienen una secuencia específica y que caen dentro del dominio constante tipo alfa. Y eso es lo que acabo de subrayar aquí este momento. ¿Sí? Entonces, el tipo de dominio constante es lo que determina el tipo de inmunoglobulina. En este caso, la inmunoglobulina A, ¿no es cierto?, tiene dominios constantes alfa.
¿Sí? Ahora, en la mayor parte de los casos, la inmunoglobulina A se presenta como un dímer, es decir, son dos moléculas de anticuerpos, ¿no es cierto?, que están unidas a través